En esta sesión comprenderemos incertidumbre tipo A y tipo B. Antes de iniciar con los conceptos de estos tipos de incertidumbres, recuerden ustedes que la incertidumbre está asociada con el desconocimiento de algo, cuando desconocemos el valor de una medida. Es decir, cuando nosotros tomamos una medida de un objeto, no sabemos si estamos tomando la medida real y para ello hay que hacer varias pruebas, por ejemplo, de reproducibilidad o de repetibilidad, para poder descartar que nosotros estemos teniendo errores en la medición. En el caso que se esté tomando un error, al menos conocer cuál es precisamente la variabilidad que estamos teniendo en esas mediciones. En el caso de la incertidumbre tipo A, para poderla calcular requerimos necesariamente de basarnos en lo que son análisis estadísticos. Cuando nosotros no desconocemos cuál es la medida de un objeto, cuando no tenemos una referencia, entonces nosotros vamos a aplicar lo que es la incertidumbre tipo A. Es decir, yo estoy desconociendo si de una pieza estoy obteniendo la medida real. Entonces yo voy a aplicar un proceso de repetibilidad, es decir, voy a tomar el mismo operario, un mismo operario tiene que tomar varias mediciones de la misma pieza con el mismo instrumento de medición. Por lo general, para poder hacer un buen análisis de incertidumbre de este tipo, mínimo se requieren de tomar 30 mediciones de una misma pieza. Cuando nosotros conocemos el valor del objeto, entonces aplicamos una incertidumbre tipo B. ¿Y a qué me refiero que ya lo conocemos? Bueno, pues porque ya nos estamos basando a lo mejor en un patrón, o porque ya tenemos la dimensión en un manual, o porque ya existe bajo alguna norma, ya tenemos una referencia. En el caso de los cálculos de incertidumbre tipo B son más sencillos, porque si yo ya sé, por ejemplo, que mi pieza debe de medir 5 centímetros, entonces de ahí yo parto para saber si estoy cometiendo el error y calcular precisamente cuál es la variación que estoy tomando en las dimensiones. Entonces imagínense ustedes, si tienen que dimensionar un objeto, ya les están diciendo que por norma esa pieza debe de medir un largo de 32 milímetros, por ejemplo. Entonces ustedes toman su vernier y lo miden y obtienen un valor de 31. Es muy sencillo, ya nada más hacen una resta. 32 menos 31 quiere decir que tiene una variabilidad de 1 milímetro. Entonces el tipo B es más sencillo siempre de calcular. En cambio el tipo A es más complejo porque no tenemos ese valor de referencia. Por eso ahorita vamos a ver un cálculo basado en la estadística. Entonces, en resumen, lo que es la incertidumbre tipo A, pues es aquella que se puede estimar a partir de un cálculo estadístico. Generalmente los métodos estadísticos más utilizados, más empleados son los ANOVAs, pero se puede hacer de manera muy sencilla con lo que es el cálculo de la desviación estándar. Cómo calculamos la variabilidad de cualquier proceso, de cualquier sistema, por medio de la desviación estándar. Y el caso de la incertidumbre tipo B, pues como es aquella incertidumbre que calculo en base a la experiencia o cualquier otra información que pueden ser normas, manuales o incluso sobre un patrón de referencia, simplemente se hacen lo que son los promedios, unos promedios aritméticos y restas en base a los valores reales. Entonces lo más complejo sería el cálculo del tipo A, porque no tengo un valor de referencia, por lo cual vamos a hacer un ejemplo en un Excel, muy sencillo. No requerimos de softwares en los cuales tengamos que hacer alguna estimación. Más en cambio esto también les comento que tiene que ver con los requerimientos o las necesidades que se tengan del producto o del proceso que nosotros estamos midiendo. De hecho, nos podemos valer mucho también de lo que son las distribuciones de probabilidad para poder hacer cálculos de incertidumbre. Pero, por lo general, en cálculos rápidos, podemos hacerlo simplemente con la desviación estándar. Lo único que nos interesa saber es cuál es esa variación que nosotros estamos teniendo sobre nuestras medidas y un valor real. Por ejemplo, imaginen ustedes medir una varilla. Si no tenemos cuál es el valor real de esa varilla, lo que vamos a hacer es medirla varias veces. Entonces medimos varias veces ese producto. Les digo que de referencia hay que hacer 30 mediciones. Hago 30 mediciones y para poder saber la variabilidad, entonces aplico la desviación estándar. Acá tenemos en esta hoja de cálculo
un ejemplo en las cuales un operario sobre cualquier pieza, vamos a hacer una pieza X, toma 6 medidas. Entonces con su vernier mide y en la primera medida obtiene 3.5 milímetros, en la segunda 3.54, mide nuevamente el mismo objeto 3.6, después 3.41, 3.52 y 3.56. Esas son, cada vez que midió el objeto con el vernier, esas fueron las medidas que el operario obtuvo. Recuerden que este sería un proceso de repetibilidad, es decir, la misma persona toma la medición de una pieza varias veces con el mismo instrumento de medición. Ahora bien, para el cálculo de la desviación estándar podemos hacer el procedimiento largo, que sería hacer todos los cálculos, partiendo de que tenemos que obtener primeramente lo que es la media de las mediciones. Entonces yo acá en donde dice promedio, voy a ubicar mi celda y voy a utilizar precisamente lo que es la función de promedio. Puedo ir acá a lo que es la cinta. En la cinta de inicio tienen ustedes precisamente en la sección modificar un botoncito de autosuma que si le dan clic en la pestaña les muestra un menú y acá tenemos precisamente lo que es la fórmula promedio. Seleccionamos promedio y seleccionamos el rango de datos a promediar, que sería del 1 al 6. Damos un enter y el promedio es 3.52. Ahora bien, este promedio lo voy a pasar en esta celda porque tengo que hacer la diferencia entre los valores, entre las mediciones que tomó el operario y el promedio de estas. Lo único que voy a hacer es colocar un igual, selecciono la celda donde hice el cálculo del promedio y con la tecla F4 de su teclado lo fijan para que podamos obtener el mismo valor en el resto de las celdas. Ya nada más arrastramos y en todas colocamos 3.52. Si les dan más decimales, recuerden que precisamente en la cintilla inicio, en la sección número, tienen ustedes dos botones para aumentar o disminuir los decimales. Los ajustamos a 2 decimales. Ahora bien, en la siguiente columna, la fórmula nos indica que hay que hacer una resta sobre el valor medido, o sea, x sub i, menos el promedio calculado. Entonces colocamos un igual, selecciono la celda, que en este caso está ubicado en C5, menos el promedio, que es 3.52. Doy un enter y ya nada más procedo a arrastrar la fórmula. Pueden dar doble clic en el selector de celda para que automáticamente se haga el autorrelleno. Ahora, ya que tenemos nuestras diferencias, nos está pidiendo en esta otra columna que a esta diferencia se le eleve al cuadrado. Entonces voy a colocar un igual, selecciono la celda, en este caso es 5, y para elevar al cuadrado ocupo lo que es el símbolo de potencia, que ustedes lo van a encontrar en su teclado o lo van a obtener oprimiendo la tecla Alt GR más este símbolo. Ya nada más colocamos el valor 2, damos un enter y colocamos el cursor en el selector de celda, doble clic y se hace el autorrelleno. Una vez que nosotros tenemos precisamente elevados todos estos valores al cuadrado, lo único que resta es que vamos a hacer la sumatoria, porque para el siguiente cálculo se requiere la sumatoria de estos valores. Entonces en esta parte me posiciono, ocupan precisamente el botón de autosuma y seleccionan el rango de datos, que sería desde F5 hasta F10. Una vez que tienen la suma de estos valores, entonces en la siguiente celda lo único que vamos a hacer es dividir este valor entre el total de datos menos 1. El total de datos es n. N equivale a 6. 6 menos 1 me da 5. Por lo tanto, aquí mi fórmula sería igual al valor de la autosuma que acabamos de realizar, que quedó en la celda F11, entre 5. 6 menos 1, 5. Doy un enter. Y en la siguiente celda, a ese valor hay que sacarle una raíz
cuadrada. Entonces ya nada más coloco el símbolo de igual, selecciono la fórmula raíz. De hecho, desde que teclean una primera letra, les aparece el resto de las fórmulas en un submenú. Le doy doble clic a raíz, selecciono el valor, cierro paréntesis, enter. Y este sería mi valor final. Esta fórmula es la fórmula de la desviación estándar. Hicimos el procedimiento largo. En Excel es muy sencillo porque tenemos una fórmula para calcular la desviación estándar, que ese es desvesta. Entonces acá donde dice desviación estándar, voy a colocar el signo igual. Pueden escribir de hecho des y ya les van a aparecer varias opciones. Acá tenemos desvesta, que es para la desviación estándar. Selecciono precisamente los valores o las medidas, cierro el paréntesis y doy un enter. Si ustedes hicieron los pasos correctamente, el valor que obtuvimos de la desviación estándar por el proceso, digamos, paso a paso, tiene que ser igual al que se hace automáticamente en Excel. Entonces, en conclusión, para cuando ustedes requieran calcular la incertidumbre de las mediciones de un producto o proceso de los cuales ustedes desconocen el valor real, simplemente apliquen la desviación estándar. Y por recomendación, mínimo tomar 30 mediciones de ese producto o proceso. En la siguiente sesión les mostraré la forma de graficar estos valores para poder observar la variabilidad o precisión que hay en los datos.